Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con un nuevo video y ahora ya estamos ahorita aquí en el taller, ya saben donde tengo un taller de motos y vamos a crear un letrero porque pues obviamente allá afuera en la entrada pues tengo unos pequeños letreros que no se alcanzan a ver, entonces quiero hacer uno más grande en la fachada que quiero que mida aproximadamente, si no es que va a ser así, de 3 metros de largo por 1 de ancho, ¿va? Entonces creo que compré el material suficiente, compré un tubular de media pulgada y creo que con eso es más que suficiente, ¿va? Bueno, compré 2 perfiles porque son de 6 metros, ahorita les muestro el material y cómo es lo que quiero hacer, ¿va? Bueno, entonces como les comentaba, este es el material, los tubulares son de 6 metros, entonces vamos a cortar 2 largos de 3 metros y 2 de 1 metro para poder hacer el rectángulo que va a ser la base principal o la forma principal, y luego vamos a ver si le vamos a meter refuerzos en la parte media, uno aquí, otro aquí, o con uno nada más o nada más. Entonces vamos a empezar a hacer los cortes. Y bueno, aparte de todo, antes de comenzar este video, pues quiero pedirles una disculpa muy sincera desde el fondo de mi corazón por no subir contenido a este canal. Los que ya saben, pues tengo otro canal principal, se llama Moto Speed, que se los voy a dejar por acá en las descripciones o por acá abajo, no sé, para que lo conozcan. Si les gusta el contenido de motos, carros, mecánica en general, cultura y bueno, en general todo lo que es motos y carros. Ese es mi canal principal y estoy haciendo contenido ahí, pero también tengo otras múltiples actividades que me quitan mucho tiempo y quisiera yo poder subir todo lo que pueda, pero bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo por subirles más contenido para todos aquellos que están ya suscritos y que han visto el canal, ¿va? Pues entonces les pido una disculpa. Bueno, entonces para hacer el de 3 metros pues prácticamente es un perfil el que vamos a utilizar porque miden 6 metros los perfiles, entonces pues obviamente pues va a ser la mitad. Okay. Bueno, ya tengo cortado lo que son los largueros, que van a ser de 3 metros. Y del otro vamos a sacar por lo menos ahorita 2 de 1 metro, o lo que nos dé para 1 metro restando esto. Para que podamos cerrar el rectángulo. Ya después vamos a ver cuánto es lo que necesitamos. Si uno aquí y lo que les decía, otro acá, y cuánto es la medida de aquí y de acá, ¿va? Bueno, entonces yo les había dicho al principio que este era de media, no es cierto, les mentí, es de 3/4 o 19 milímetros. Entonces, sumando estos dos, bueno, restándole al metro que queremos, que son 100 centímetros, restándole los 3.8 que son estos dos, nos queda de 96.2, si Pitágoras no me falla. Entonces, vamos a poner aquí 96.2. Ahí para que cuando pongamos los dos lados nos dé el metro. Entonces, si se fijan, ya metí el pedazo del tubo y si yo lo pongo desde allá, ahí, y lo metemos hasta acá, se fijan, me da el metro de distancia, que eso es lo que queremos que nos quede todo el letrero de ancho, ¿vale? Entonces, ahorita le vamos a meter que va en la parte de allá, vamos a soldar y le vamos a meter, yo creo, 2 travesaños así, uno aquí y otro aquí, ¿va? Bueno, entonces ahorita voy a utilizar este tipo de escuadras para cuadrar. Supuestamente estas ya están 90 grados aquí perfectamente. Entonces no tendríamos que poner más para que quede bien cuadrado. Y vamos a ponérselas.
Bueno, entonces ahorita vamos a soldar esta parte, ya que está aquí es cuadrado, al ras del otro lado, y verificamos con la escuadra que esto nos quede al ras. Si se alcance, ojalá se alcance a ver que de los dos lados no tiene ningún juego, no está abierto ni nada, ¿sale? Entonces eso quiere decir que está bien escuadrado. Vamos a ponerle un punto aquí, otro punto acá, y nos vamos a ir así a los 4 esquinas para poder dar la vuelta, dar otros puntos y ya empezar a soldar perfectamente todo, porque si no se nos puede descuadrar. Bueno, entonces ya están soldadas las 8 puntas o los 8 lados, 4 de este y 4 del otro lado. Y ahorita vamos a desbastar todas las soldaduras, ¿vale? Con la pulidora y con disco de desbaste. Vamos a quitar todo ese gordito para que quede lo más plano que se pueda. Bueno, entonces eso es lo que me refería, meterle refuerzos ahí y allá. Ahorita vamos a sacar la medida que vamos a tener de aquí a acá y ya nada más vamos a verificar que de ahí a acá estén 1 metro, para que todo sea 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro, ¿va? Para que todo quede parejito, lo más parejo que se pueda. Bueno, entonces para que quede lo más centrado, no importa tanto, porque nada más es como para darle un soporte que no se doble así y que aquí la lona no esté metida, sino que esté como apoyado en esto también, ¿vale? Entonces, como es de 3 metros, vamos a poner 1 metro del otro lado. Entonces, desde aquí afuera no importa que no quede así tan exacto, aquí va a quedar 1 metro, me lo marco, y 1 metro arriba. Listo. Entonces, en esas marcas tendría que quedar el poste ahí, así, ¿vale? Entonces ya nada más voy a verificar que de aquí acá tengamos 1 metro y soldamos, ¿vale? Igual del otro lado es lo que voy a hacer. Bueno, ok, y entonces ya están listas las separaciones, ya están escuadradas perfectamente para que quede lo más cuadrado, las 4, y bueno, ya entonces ya nada más tocaría soldar allá, acá y devastar, ¿vale? Y ya tendríamos, digamos que la base o la forma principal, para ver dónde lo vamos a poner en la fachada y de qué manera. No quiero que quede totalmente vertical, no. Bueno, quiero que tenga una pequeña inclinación, no que quede así derecho 90 grados, sino un poquito como 45. No tanto, pero unos 10-15 graditos para que se vea hacia abajo también, ¿va? Bueno, entonces esto ya está bien soldado. Bonitas quedaron. Digo, quedan así porque no es de gas. Bueno, la máquina de microalambre sí es de gas, pero no tengo gas. Entonces, pues queda un poquito así como cascaruda la soldadura. Pero bueno, eso ya saben, lo vamos a rebajar y ya quedaría listo, ¿sale? Entonces ya está todo perfectamente bien soldado. Ok, ya quedó fabricada la base o la forma básica de lo que es el letrero que vamos a poner acá fuera del taller. Como ven, ya quedó todo soldado, esmerilado y perfectamente bien. Ahora, esto ya nada más tendría que pintarlo, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es fabricar los soportes con lo que vamos a agarrar el letrero, ¿vale? Ya en la fachada hay que ver de qué manera lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, déjenme fabrico eso y posteriormente ya vamos a pintar todo para ir a imprimir entonces la lona. Bueno, entonces ahorita voy a perforar estas platinas o soleritas, son 2 y ahorita tengo las otras 2 ya cortadas para poder poner el anclaje para la base, ¿vale? Entonces ya le marqué en medio y más o menos a una altura de 2 centímetros, no, de 1,5, adentro ya está marcado y las voy a poner aquí para ponerlas y perforarlas las 2 al mismo tiempo, ¿va? Lo más parejas que se pueda. Así y...
Bueno, entonces vamos a colocar esto a la mitad de lo que es el bastidor. Entonces vamos a sacar la mitad, que serían, acuérdense que lo hicimos de 1 metro, serían 50 centímetros, ¿va? Ahí, me quedó completo. Y ahora vamos a poner este imán y para que no se nos caiga. Vamos a meterle el tornillo para que quede bien centrado todo lo mejor posible. Y con la escuadra vamos a tratar de... Eso es lo que no quería. Yo desde aquí arriba me estoy fijando más o menos que el tornillo dé en la raya. Y ya que está ahí, vamos a meter la pinza para sostenerlo. Y listo. Dale, entonces el tornillo sale y entra fácil. Sale entonces cualquier cosa que nos llegara a quedar un poquito más chueco por el calor, porque cuando se empieza a soldar se puede mover. Pues avellanamos un poquito el tornillo, pero sabemos que prácticamente estamos en el lugar. Bueno, entonces ya están colocadas lo que nos va a servir como de soporte, y esta es la idea de poner estas cosas de acá, porque esto va a ir anclado a la pared y posteriormente cada tubito va a ir aquí y el otro tubito va a ir acá, para que tengamos lo que les comentaba, un ángulo para que no quede totalmente a 90 grados, sino con una pequeña inclinación. Ya veremos cuál es. Entonces ahorita lo que voy a hacer es meterlas, vamos a ajustar que queden bien y posteriormente le vamos a soldar este tubo y ahorita van a ver qué es lo que me refiero, ¿va? Bueno, entonces la idea es que metamos este aquí y le metamos su tornillo así y atornillar este. Entonces, si se fijan, ahorita tiene un juego así, pero si yo lo aprieto, ya no tiene ese juego y hasta lo puedo levantar, ¿vale? Entonces esto es lo que nos va a ayudar a tener el ángulo. Vamos a poner el otro igual y ya soldamos la barra que iría pegada ya a la pared. Esto iría pegado a la pared para que podamos sostener el letrero. Bueno, en estas partes donde no alcanza las escuadras magnéticas a ponerse, esto es lo que nos da como los 90 grados. Obviamente aquí no va a alcanzar, creo yo, porque está muy corto el tubo. Si ven, no me da chance de ponerlo bien. Entonces lo que yo hago es a los imanes de las bocinas quitárselas para tener otro imán y poderlo poner de otra forma. Y nos está dando ya la forma ahí. Entonces vamos a soldar ahí. Bueno, entonces esto ya quedó listo. Esto se va a poder mover, como les decía, para dejarle un ángulo si quiero o recto, ¿sale? Entonces esto ya lo vamos a desmontar y vamos a pintarlo, ¿sale? Vamos a darle una pintadita para que estas partes de aquí que quedaron expuestas, y en general todo el tubo no se vaya a oxidar con las lluvias. Bueno, entonces para no lavarlo, porque pues no tiene tanto caso, vamos a usar un trapo y tantito thinner. ¿Vale? En este caso no uso estopa porque deja mucha pelusa. No me gusta usar mucho la estopa. Entonces así una pequeña limpiada y ya podríamos pintar así.
Bueno, ok, ya está todo pintado ya de los dos lados, ya quedó perfectamente bien. También su barra, lo que va a ser para sostenerlo en la pared, ya quedó listo. Y ahora ya nada más vamos a esperar 24 horas para que se seque. Y poder mandar a hacer su lona sin riesgo a que se corra la pintura o se raye o lo que sea. Creo que quedó muy bien para lo que se necesita, nada más es que esto quede protegido de las lluvias, ¿sale? No necesita más, no es ni estético ni mucho menos. Entonces vamos a dejar esto así ya y vamos por la lona. Bueno, ok, entonces ya pasó unos días desde que se fabricó, se pintó y ya está listo para empezarlo a usar, ¿vale? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es ya empezar a estirar lo que es la lona. Toda la lona aquí ya se hizo, ahorita se las voy a mostrar. No les voy a estar dando explicaciones, ni mucho menos, porque obviamente yo no sé hacer esto. Esta es la primera vez que lo voy a hacer. Les quiero compartir si me queda bien o mal, pero pues estuve viendo bastantes videos y espero haber... puta mosca. Y bueno, espero que la forma que lo haga pues vaya a quedar bien, ¿va? Pero entonces ahorita ven cómo lo hago. Bueno, aquí ya tengo la lona y lo que voy a hacer es, ya le puse una marca acá donde va a ser la parte de arriba, ¿vale? Entonces para no irla a colocar al revés, porque si no va a echar a perder todo. Entonces así como la estoy poniendo es como va a quedar. La voy a poner desde una esquina y la voy a empezar a desenrollar. Y así hasta llegar al otro lado. Ahí está, aquí coincidiría y pues sí, más o menos. Bueno, ok, ya llevamos toda esta parte, lo que son los largueros, hasta allá, o largos. Ese de allí que es el ancho. Y creo que encontramos una técnica que ojalá lo hubiéramos pensado antes, con lo que son estas pinzas, para poder estirar un poco más el material. Con las manos pues es complicado, entonces agarrándolo con esto, se puede hacer más fuerza y darle un poco de más de estiramiento, ¿sale? Digo, no está quedando súper profesional, pero para lo que la primera vez que estamos poniendo esto, creo que está quedando muy bien. Entonces ahorita les voy a mostrar más o menos cómo se está haciendo con esto. Bueno, entonces les digo, ojalá hubiera encontrado esta técnica antes. Le voy a apachurrar aquí, se va a estirar y así ya queda más tenso, ya no hay, o sea, ya es más fácil que con otra persona lo agarre y se estire. Y lo repetimos de este lado. Y así es como les comento que puede ser una forma más sencilla de poder estirar esto, que quede mejor.
Bueno, entonces ya le di toda la vuelta aquí y le puse menos tornillos, simplemente es como para darle una envoltura y no esté esto colgando por fuera. Y miren lo que me pasó. Se me fue este tornillo y se me fue el taladro y con la punta le di un piquete ahí, ni modo. Pero bueno, ya si lo van a hacer ustedes, pues nada más con más cuidado para que no se les vaya a mover la pija y se vaya hacia abajo, ¿eh? Bueno, no sé si se vaya a alcanzar a ver, yo creo que sí. Aquí le puse un poquito de cinta de aislar, una chapuzada pues, pero obviamente ahorita pues no tengo para volver a hacer y ni lo voy a hacer. No creo que le afecten mucho. Por acá abajo también le puse otro pedacito y yo creo que con eso va a aguantar. Bueno, pensé que estaba grabando, pero no. Entonces lo que hice fueron los 3 hoyos y ahorita le estoy metiendo unos taquetes de expansión, los cuales nos van a ayudar para que se quede bien anclado esto. Ahí. Y vamos a ponerlo así. Ojalá ya quedaron bien los hoyos. Creo que sí, ese. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este video. Como vieron, ya quedó perfectamente instalada la lona, ya quedó como quería, quedó perfectamente estirada. Bueno, para la primera vez que se hacía esto, creo que quedó muy bien. Y bueno, si están aquí en la ciudad de Morelia también y tienen algún problema con alguna de sus motos, quieren traerla, pues ya saben a dónde. De todos modos, les voy a dejar aquí abajo la dirección y mi número de contacto para que si tienen alguna cuestión así, pues nos pongamos en contacto y podamos trabajar en su moto, ¿va? Ya sea en temas de mecánica en general, sistema eléctrico, modificación, restauración, pintura, detallado y bueno, en general muchos servicios que tengo aquí, ¿va? Bueno, desde lo más profundo de mi corazón les sigo volviendo a pedir disculpas por no haber subido contenido a este canal, pero como les dije, tengo múltiples actividades con las que me quita mucho tiempo, pero espero ya pronto poder volver a retomar este canal con más fuerza y con más ganas para que ustedes tengan un contenido de mayor y mejor calidad, ¿va? Quiero hacer cosas de diseño, quiero hacer cosas en el hogar y bueno, aquí en el taller lo que les puedo ir mostrando un poco a poco para que vayan viendo y pues, si les sirve, ya saben, aprendan algo y se atrevan ustedes también a hacerlo. Pues bueno, entonces hasta aquí va a quedar este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Si fue así, por favor suscríbanse, comenten, compartan, denle me gusta porque eso me ayuda mucho a saber que a ustedes les gusta mi contenido, ¿eh? Pues bueno, entonces ahora sí, nos despido y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.